amados hermanos, gracias una vez más damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque nos permite esta gran oportunidad de que podamos nuevamente el poder estar en sus casitas. Gracias, queridos hermanos, querida familia en Cristo Jesús de Iglesia Evangélica Profética Peniel, filial Providencia. Dios les bendiga, les agradezco que me permiten entrar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias, queridos hermanos, hermanas, servidores del Rey, señoras, jóvenes y niños. Dios bendiga a cada una de las directivas que siempre están en disposición de buscar más de la presencia de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Recuerde que estamos en un tema que empezamos el día de ayer, domingo 5 de julio. Y el tema es: después de la pandemia tiene que ser diferente, o después de la pandemia tenemos que ser diferente. Si usted se recuerda, ese es nuestro tema y no hemos terminado. Si Dios nos permite, pues vamos a terminar este día. Y amados hermanos y hermanas, estamos en Daniel 9 del 1 al 5, 9 del 1 al 5, Daniel 9 del capítulo 1 al versículo 5. Espero en el Señor que usted ya esté con su Biblia en mano y que juntos vamos a leer esta porción bíblica, el cual va a edificar nuestras vidas, nuestras almas, queridos hermanos, ya que no debemos de olvidar las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual ha dicho que no solo de pan material vivirá el hombre, sino que necesitamos la palabra del Señor que alimenta nuestra alma y que también es necesario para fortalecernos y poder vivir esta vida. Esta vida no solamente, amada iglesia, se puede vivir a través de la comida material, sino que necesitamos la comida espiritual para poder vivirla y también para poder llegar a una eternidad con Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos entonces, amada iglesia, recordando otra vez el tema: después de la pandemia, tenemos que ser diferentes. Después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Texto Daniel 9 del 1 al 5, y el cual lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, a la cual dice su palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bendito sea el Señor, amada iglesia. Esa es nuestra porción bíblica con que empezamos el día de ayer y continuamos pues este hermoso día, lunes 6 de julio. Bendito sea Jehová. Quiero hacer un paréntesis, amados hermanos. Ya para todos es conocido, considero, este día lunes, que la fase 1 fue alargada 15 días. La fase 1 de los permisos para moverse, para abrir, la fase 1 se ha alargado. Ya usted sabe que se ha alargado a raíz de las grandes cantidades de contagio y de fallecidos. Esto lo digo, amada iglesia, porque nosotros como iglesia, en términos generales en el país, se había hablado de que se iba a abrir el 22 de julio. Pero en este caso, que se ha alargado esta fase, estamos siendo trasladados, amada iglesia, hasta los primeros días de agosto. Te notifico esto, amada iglesia, porque esto es lo que se supo el día de ayer y es necesario que usted pues estemos al día en esto
ya que en el momento que podamos, amada iglesia, estar en nuestro templo, pues vamos a estar ahí dándole toda la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se lo hemos dando en nuestros hogares. Bien, gracias queridos hermanos, quería informarles ello. Bien, hemos estado viendo, amados, volvemos al tema bíblico, hemos estado viendo, repito, el tema: después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Tú y yo, amada iglesia, debemos de estar bien claros que nuestra vida espiritual debe de ser diferente después de este ciclo, de esta situación de la pandemia. ¿Por qué tiene que ser diferente? Tiene que ser diferente, amada iglesia, porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, los hechos que hemos tenido la oportunidad de ver antes del 20 de marzo, no los habíamos visto, no habíamos oído todos estos hechos. Y hoy, como El Salvador y como gente de este país del Salvador, estamos viendo, no solamente, amada iglesia, de lejos, sino que de alguna manera hemos tenido la oportunidad, algunos de nosotros, amada iglesia, de ver personas o hermanos de algunas congregaciones que han sido infestados con esta enfermedad, y no solamente infestados, sino que han fallecido. Algunos de nosotros como Iglesia Peniel Providencia somos testigos un poquito de cerca, porque quizás en tu pasaje, quizás cerca de la casa donde vives, se ha dado más de algún caso. Y la situación que estamos viviendo actualmente en este momento se pone en una situación que va a ser, se van a seguir dando estas experiencias aún más de cerca, porque los contagios van para arriba. Entonces, no es lo mismo, amada iglesia, estar allá en el mes de marzo y solamente escuchar en las naciones de Europa, de Asia, lo que se estaba dando. No, hoy ya lo estamos viviendo como nación en nuestro país. Y ya tú y yo como pueblo de Dios, como pueblo evangélico, también lo estamos viendo más de cerca. Ahora, nuestra vida espiritual, frente, amada iglesia, a las noticias allá por el mes de marzo, era nuestros comentarios, nuestros pensamientos. Pero ahora, amada iglesia, que ya no estamos en marzo, no que ha pasado abril, ha pasado mayo, ha pasado junio, ya estamos en julio y estamos viendo esta situación. Ahora nuestra percepción como iglesia de Dios siempre debe de hablarnos los hechos, amada iglesia. Los hechos que estamos viviendo deben de hacernos pensar, meditar en nuestra vida espiritual y en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debe de ponernos en alerta a un cristiano, a una cristiana, hijo de Dios. Debe de ponerla en alerta, debe de ponerla despierta, debe de ponerla chispa. ¿Por qué? Porque todo buen cristiano que está esforzándose por estar con Cristo, debemos de hacer algo. No podemos, amada iglesia, tú y yo, seguir con la misma percepción del mes de marzo ni de febrero. Hoy debemos, amada iglesia, debe de ser así, que en nuestros pensamientos hay otra percepción. Con esto yo no te estoy diciendo que en marzo, en febrero, en enero estabas en pecado. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los acontecimientos a nivel mundial que se nos están dando, deben a nosotros, la iglesia del Señor, darnos una nueva percepción en el sentido espiritual. Y por eso estamos tocando este tema. Después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Tú y yo sabemos perfectamente que estos casos que se están viviendo, amada iglesia, no es que se van a acabar. Esta enfermedad va a continuar en nuestra nación y en todo el mundo. Solamente que el mundo y nosotros como país y nosotros como cristianos evangélicos vamos a entrar en una educación de cuidarnos,
en ese sentido. Pero esto que estamos viviendo, amada iglesia, debe a ti y a mí darnos un mensaje en nuestro corazón, y es estar listos. ¿Por qué? Porque no importando qué enfermedad, qué es la que pueda venir, tú y yo tenemos que estar listos. Ya no podemos, amada iglesia, acomodarnos. Ya no podemos seguir viviendo una vida pasiva. Ya no podemos estar en una actitud de congregarnos cuando querramos. Ya no podemos estar en una actitud de congregarme cuando esté o no esté cansado. Ya no, amada iglesia. Tú y yo tenemos que estar despiertos, buscando la presencia de Dios, cansados o no cansados, con compromisos o sin compromisos. Tenemos que buscar, tenemos que hacer un esfuerzo de buscar el rostro del Señor, ya que tú y yo sabemos, amada iglesia, que los cultos, como los veníamos haciendo allí en marzo, de lunes a sábado de 6:30 a 8. Hoy no sabemos todavía cómo van a ser nuestros cultos, si van a ser del mismo tiempo o 1 hora. Pero pongamos, amada iglesia, a manera de ejemplo, que fuera 1 hora. Esa horita, vengas cansado o no vengas cansado, tenemos que esforzarnos. Tenemos que estar listos, amada iglesia. Esa horita, tengas o no tengas compromisos en tu casa, con tu familia, tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo en esa horita. Es 1 horita, amada iglesia, donde usted, si el culto va a empezar a las 6:30, a las 6:30 usted ya está en el templo, y a las 7:30 nos vamos para la casa. Pero esforzarnos, ¿por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Oiga, nadie sabía que esta pandemia, nadie sabía que esta enfermedad iba a venir. Nadie sabía, hoy la tenemos. Hoy es esta enfermedad, mañana no sabemos. Y qué difícil, qué triste, qué lamentable, amada iglesia, para aquellos creyentes evangélicos que están acomodados, que están pasivos. Qué tremendo, qué difícil sería que esta enfermedad se fuera a encontrar con aquel que está pasivo, con aquel que se ha acomodado. A raíz de las diferentes situaciones en su vida está acomodado, y esta enfermedad le llega, amado, amada hermana, le dará tiempo a la enfermedad para reconciliarse con el Señor, le dará tiempo para arreglar las cuentas con su Señor. Ese es el asunto. Y por eso tú y yo, querido hermano, hermana, debemos de estar listos en todo momento y no desaprovechar ningún ejercicio espiritual. Si hay culto, no te quedes en tu casa. Si hay vigilia, no te quedes. Esforcémonos. El evangelio, la eternidad está hecha para gente que se esfuerza. Y tú y yo no podemos acomodarnos. Tenemos que esforzarnos, amada iglesia. Estamos en ese tiempo. No podemos darnos el lujo. Un día de estos, seguramente tú lo escuchaste, se dio la noticia de una persona que venía de San Vicente a pasar una hemodiálisis al hospital militar, y venía en el taxi a la altura de San Marcos, y allí le agarró una tos, y allí quedó postrado el hombre, ahí murió. ¿Sabía que eso iba a acontecer él? No, nadie lo sabía, seguramente ni la familia, nadie. Y por eso, amada iglesia, es que tú y yo no podemos acomodarnos. Debe de haber una costumbre diferente hoy, después de esta pandemia. Si esta pandemia, si esta enfermedad a ti, querido hermano, a ti, querida hermana, no te hace cambiar para bien dentro de la obra del Señor, hay Dios que te ayude. Pero realmente, si somos entendidos, vamos a entender que tenemos que tomar una nueva actitud. Si llegaba tarde a los cultos, ya no voy a llegar tarde. Si iba un día sí, un día no, ya no lo voy a hacer, me voy a esforzar. La vida espiritual es una vida de esfuerzo. No porque voy a comprar la salvación con el esfuerzo, no. Sino que tu esfuerzo es gratitud. En la medida que tú y yo nos congregamos, en la medida que tú y yo oramos, nos sometemos al ejercicio espiritual dentro de la obra, en esa medida tú y yo nos mantenemos. En esa medida. Día que tú no te congregas, día que tú no vas a orar, es un día que perdiste la bendición de ese día para tu vida. Entonces, amada iglesia, el consejo a través del tema que estamos tocando es esforzarte.
hemos tocado, amada iglesia, nuestro primer punto el día de ayer. Y uno de los primeros puntos fue dedicar más tiempo a la palabra de Dios. O sea, después de esta pandemia, todos nosotros debemos de quedar con una disciplina de dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Dedicar más tiempo a la palabra de Dios. El que esté estudiando en una carrera, en una universidad, en el colegio, tiene que pasar constantemente con los libros de la materia o de la carrera que está estudiando constantemente. Pero qué difícil, querido hermano y hermana, que tú y yo somos creyentes y la Biblia la tocamos o la leemos solo cuando nos queda tiempo, o solo cuando llevo la palabra, o solo cuando llevo, qué sé yo, tengo que dar el texto bíblico al frente. No debe ser así. Entonces, uno de los primeros cambios que deben de haber en mi vida después de esta pandemia es dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Acuérdese que todo lo que estamos tocando lo hemos enmarcado en Daniel 9 del 1 al 5. Ahí está enmarcado. Por ejemplo, este punto 1 que tocamos ayer, dedicar más tiempo a la palabra de Dios, está enmarcado en Daniel 9 del 1 al 2. Pero también ayer, amada iglesia, tocamos el segundo punto, que es volvamos nuestro rostro a Dios. En otras palabras, volvamos a la oración. Volvamos a la oración. Y eso lo tocamos en Daniel 9:3. Si usted se fija, venimos tocando esa porción bíblica. Daniel 9 del 1 al 5. Necesitamos más tiempo en la palabra. Necesitamos más tiempo en la oración, amada iglesia. Qué triste, qué lamentable, amada iglesia. ¿Cuántas personas podemos estar ejerciendo un privilegio sin oración? Que no dedicamos tiempo a la oración. No vemos importante orar para desempeñar el privilegio de ujier. No vemos importante orar para desempeñar el privilegio de la limpieza. No vemos importante orar para desempeñar el privilegio de la ofrenda. ¿Cuántos privilegios se han estado hasta marzo desempeñándose sin oración? Y acordémonos, pueblo de Dios, que la oración nos prepara y la oración nos limpia para que la presencia de Dios pueda fluir a través de ese privilegio que Dios te ha delegado, para que tú y yo seamos de bendición a nuestros hermanos. Así que ayer vimos, amada iglesia, estos dos puntos. Hoy vamos a ver el tercero. Siempre haciéndote recordatorio. Después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Y vamos con el tercer punto. ¿Cuánto cristiano evangélico en todo el mundo ha estado viviendo una vida espiritual sin confesar sus pecados? Preguntémonos, amada iglesia, ¿cuánto cristiano evangélico en todo el mundo ha estado congregándose, lleve o no lleve privilegios, pero ha estado congregándose sin confesar sus pecados? Hagámonos esa pregunta. ¿Cree usted que no ha habido ninguno en todo el mundo? ¿Cree usted que no ha habido ninguno en nuestro país, El Salvador? Ha habido. Y ese es el punto 3 para este día lunes. Reconozcamos nuestros pecados. Vale la pena, amada iglesia, meditar cuántas personas se están congregando en los templos, viviendo una vida sin confesar los pecados a Dios. ¿Cuántas personas en el mundo y en nuestro país o en nuestro Soyapango están sirviendo al Señor sin confesar sus pecados, desarrollando privilegios de una u otra manera? Así que nuestro tercer punto es, amada iglesia, después de esta pandemia que todos estamos viviendo, no dejemos que se nos vayan acumulando los pecados y los dejemos ahí y esperemos algo grave para confesarlos. No, Dios quiere que tú y yo, amada iglesia, los confesemos constantemente. ¿Por qué tenemos que estar sirviendo privilegios con pecados no confesados? ¿Por qué?
No, querido hermano y querida hermana, tenemos, en la medida que tú y yo oramos y confesamos nuestros pecados a Dios, en esa medida estamos preparados, estamos limpios en Él para serle útiles y ser instrumento en las manos de Dios para bendición de su obra. Dios quiere bendecir al hermano, a la hermana que se llega a sentar a la banquita. Dios quiere bendecir al hermano, al joven, al niño que se llega a sentar a la sillita. Pero para eso Dios necesita instrumentos limpios. Y si tú y yo, amada iglesia, sabemos que hay pecados en nuestra vida y no los confesamos, no vamos a ser el instrumento limpio que Dios quiere usar. Y no va a llegar la bendición que Dios quiere mandar a ese joven, a esa jovencita. Todo porque tú y yo no hemos querido confesar nuestros pecados. Entonces, después de esta pandemia, amado hermano y hermana de todo el mundo, pueblo de Dios, confesemos nuestros pecados. Esto es lo que nos enseña Daniel 9, del 1 al 5. Amada iglesia, ya usted sabe que esta porción bíblica, Daniel está en tierra extraña. Daniel está bajo un nuevo régimen. Daniel está en un país de nuevas culturas. ¿A causa de qué el pueblo de Israel fue a dar a ese país? A causa de su desobediencia, a causa de no querer confesar sus pecados en Israel. Ellos fueron deportados, ellos fueron llevados cautivos, usted lo sabe. Y esto lo llevó a esta situación. Pero Daniel, estando cautivo, reconoció, aunque reconoció Daniel tarde, pero reconoció. Otros israelitas no reconocieron. Otros israelitas se dieron por desentendidos. Pero Daniel reconoció después de la cautividad. Lastimosamente esto, amada iglesia, no se reconoció en Jerusalén antes de ser cautivos. Igual ahora, amada iglesia, muchos creyentes reconocen cuando ya están enfermos, reconocen cuando ya es tarde. Gracias a Dios que aún tarde reconocen, porque hay otros creyentes evangélicos, amada iglesia, que aunque el agua les esté llegando al cuello, no quieren reconocer. Pero aquí Daniel está reconociendo en tierra extraña, estando cautivo y estando sometido a una nueva cultura. Gracias a Dios que Daniel reconoce. Aquí en Daniel 9 del 1 al 5, y esta es una porción bíblica, amada iglesia, que el Señor nos ha dejado para que tú y yo, para que tú y yo seamos enseñados. Veamos el ejemplo, porque Dios, amada iglesia, peniel providencia. Dios no quiere que tú y yo caigamos. No esperemos estar en una situación caótica para reconocer cuando pudimos haberlo hecho sin necesidad de haber llegado a esa condición. Entonces, vamos al punto 3, ya le dije, reconozcamos nuestros pecados. Esta debe ser una actitud que debemos llevar todos, amada iglesia. Todos. Si queremos ser bendecidos personalmente, si queremos ser bendecidos como familia, si queremos ser bendecidos como iglesia y si queremos ser de bendición cuando se nos dé un privilegio. Si tú te dan privilegio de ungir, tienes que ser bendición. Tú no tienes que ser prueba para los hermanos que van entrando al templo. Tienes que ser de bendición. Lastimosamente, amados, no podemos negar que muchas veces quizás hemos estado desarrollando el privilegio de ungir y en vez de ser de bendición a los que entran, no hemos sido de bendición. Si tú llevas el privilegio de la limpieza, tienes que ser de bendición. Si tú y yo tenemos que llevar el privilegio de apertura, tenemos que ser de bendición. Si vamos a llevar el privilegio de la palabra, de las alabanzas, tenemos que ser de bendición, amada iglesia. Ese es el objetivo. Pero que de aquí, después que el Señor nos permite empezar nuevamente en el templo a servir, no se nos olvide. Y aún, amada iglesia, no debe de ser hasta ese momento. Debe de ser ya, aún dentro de nuestros hogares. Sino aún nuestro altar familiar en nuestras casas no va a prosperar. Dios no va a mandar todo el perfume que Dios quiere mandar a tu casa, a tu familia, si no reconocemos nuestros pecados. Es necesario reconocer nuestros pecados para que Dios derrame de su gloria y su presencia. Acuérdese, amada iglesia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y es necesario
limpiarnos de todo pecado. Entonces estamos en este primer punto de este día, que es el tercer punto del mensaje. Reconozcamos nuestros pecados. Leamos Daniel 9:4 rápidamente, que ya el tiempo se nos fue, estamos a 6 minutos para terminar. Reconozcamos nuestros pecados. Daniel 9:4 dice, aquí está el ejemplo: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. ¿A dónde está la partecita? Ahí donde dice, y oré a Jehová mi Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Hice confesión. Hice confesión. Confesar nuestros pecados. De eso estamos hablando en este punto 3, amada iglesia. Cuando confesamos nuestros pecados, ahí empieza el inicio de una buena relación y vida con Dios. Cuando tú y yo nos despojamos de los pecados y venimos y los confesamos a Él, ahí empieza una buena relación, una buena comunión y una buena vida con Dios. Acuérdese, amada iglesia, de aquella porción bíblica en el Evangelio de Lucas, el hijo pródigo. El hijo pródigo, amada iglesia, no se levantó hasta que reconoció su pecado. El hijo pródigo no se levantó hasta que reconoció su pecado. ¿Hasta cuándo te vas a levantar tú? ¿Hasta cuándo me puedo levantar yo? Hasta que reconozca mi pecado. De ahí, de lo contrario, puedo llevar privilegios, puedo cantar en el altar, puedo predicar en el altar, puedo llevar apertura, puedo hacer la limpieza, puedo estar de ujier. Y si no confieso mi pecado, mi relación, mi comunión con Dios va a estar rota. Y mi vida con Dios va a estar rota. Y en esa medida, los privilegios que pueda desarrollar no van a tener bendición, amada iglesia. Sea cual sea. El hijo pródigo, amada iglesia, como lo dije ya, él reconoció su pecado. Y hasta que reconoció su pecado, el hijo pródigo fue otro. Mientras no lo hizo, el hijo pródigo estuvo deseando las algarrobas de los cerdos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, amada iglesia? Escudriñemos nuestros caminos y confesemos y apartémonos, amada iglesia, de todo aquello que nos quiera apartar de Dios. Apartémonos de todo aquello que nos quiera apartar de Dios. Aquella mala amistad, aquella mala actitud, aquellos malos pensamientos, aquellos malos caminos, amistades que muchas veces tenemos, y esas amistades quizás no es directamente a pecado que me están llevando, pero son amistades que me están llevando a gastar mi vida en esta tierra y a no aprovecharlo para la gloria de Dios. Tenemos, amada iglesia, que ver qué pecado tenemos que confesar a nuestro Dios. Tenemos que confesar y accionar en nuestra vida, pedirle a Dios que nos ayude a no volver a caer en esa misma situación. Tú y yo debemos de meditar en nuestras acciones, si no son pecados, esas acciones que estamos haciendo. No se las preguntes a fulano, a sutano si es pecado. Ve a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos va a decir si es o no es pecado. Muchas veces, aún como cristianos evangélicos, andamos viendo que nos dice fulano, sutano, mengano, si es malo o si no es malo delante de Dios. No, para eso, amada iglesia, amado hermanito, amada hermanita, tenemos la Biblia. La Biblia es la luz que nos va a alumbrar. Si tú le dices a fulanito, a fulanita, si es malo o no es malo, ese fulanito, fulanita, para quedar bien contigo, no te va a decir la verdad. Tú sabes perfectamente que cuando alguien nos dice la verdad, nos molesta. Y ese fulanito, fulanita que tú le preguntes, sabiendo esto que te acabo de decir, que te vas a molestar, te va a decir que es bueno. O te va a decir que no le mira problema. Pero tú y yo tenemos la Biblia. Tú y yo conocemos gente que busca del Señor, se somete a Dios y que nos pueden guiar espiritualmente. A ellos podemos recurrir. Así que, amada iglesia, Proverbios 28:13 dice,
El que encubre, oiga lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Oiga, no prosperará. Usted va a estar haciendo la cacha. Usted va a estar haciendo el esfuerzo en sus propias fuerzas. Usted va a estar usando su cabecita en su propio intelecto, pero no tienes el aval de Dios. Y tú puedes hacer, perdona la expresión que te voy a decir, tú puedes hacer micos y pericos para poder salir adelante, pero no vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados, dice el Señor, no yo. Dice el Señor, no el hermano fulano, la hermana fulano, no. Dice el Señor que no va a prosperar. Lo dice Dios. Y aunque te esfuerces, primero tenemos que ver si estamos caminando con la palabra de Dios aplomada. Y si estamos caminando, pues va a venir la bendición del Señor. Pero si vamos por otro camino, vamos no rectamente, no quepando en nuestros caminos, no vamos a prosperar, dice el Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. Oiga, por eso este es el tema. Confesemos nuestros pecados. Si en marzo para atrás no lo veníamos confesando, de aquí en adelante confesémoslo. Pero el confesar nuestros pecados no es solamente de una oración y una oración delante de Dios y mis palabras, ¿verdad? No, debe de haber acción en nuestra vida. Que se mire esa acción. Tú y yo no lo vamos a hacer para los ojos del hombre, para los ojos de la mujer, sino que para Dios lo vamos a hacer. Pero es por demás que el ser humano no se dé cuenta de los cambios en nuestra vida. Aunque para Dios lo estamos haciendo, el ser humano se va a fijar de nuestros cambios, amada iglesia. Oiga, más el que lo confiesa, oiga, no solamente es confesar, dice luego, y se aparta, alcanzará misericordia. Ahí no lo dice que lo confeses, dice que el que se aparta. Confesar es una cosa, confesar sin apartarse es terrible, es seguir lo mismo. Acordémonos, amada iglesia, que nada bueno hay detrás del pecado. Otra cosa, amada iglesia, que podemos hacer para glorificar el nombre de Dios, y aquí vamos al cuarto punto. Vamos a ir al cuarto punto. O quizás nos vamos a quedar con este tercero, porque ya el tiempo, ya llevamos cerca de 32 minutos y no quiero serte carga. Vamos a quedarnos hasta acá con 33 minutos y hemos terminado el tercer punto. Nos faltan otros puntos más que los vamos a seguir el día de mañana martes con la ayuda del Señor. Amada iglesia, Dios te bendiga en este hermoso día. Sigamos adelante, refresquémonos, renovémonos en la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que Cristo está a las puertas y Cristo se viene en cualquier momento. O si nos llega cualquier enfermedad de estos tiempos, estemos listos, estamos preparados. Dios te bendiga, amada iglesia.